Amén, gloria al Señor. Bueno, hoy vamos a compartir una palabra muy importante que he titulado ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Y es muy importante que la iglesia entienda que vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos peligrosos. Vivimos tiempos en los cuales la fe de muchos está poniéndose a prueba. Incluso la Biblia dice que en los posteriores tiempos el amor de muchos se enfriará. Por supuesto, por malos testimonios, pero en esencia sucede porque no hemos puesto nuestra confianza, nuestro fundamento, nuestra esencia en Jesús, nuestro Salvador y Señor. Y son tiempos peligrosos porque los que hoy están llamados a predicar la verdad predican la mentira. Yo no tengo nada contra el Papa Francisco. Dice la Biblia que tengo que amar a todas las personas. No estoy en una actitud proselitista para atacar a la Iglesia Católica, pero debo decir con sinceridad, porque Cristo nos ha llamado a predicar la verdad. Y es grave y preocupante que la cabeza de la Iglesia Católica haya expresado, y lo ha expresado ya varias veces, que las diferentes religiones son lenguajes o caminos para llegar a Dios. Un líder espiritual que miles, o mejor, que miles de millones, o no miles de millones, pero por lo menos 1.000 millones de personas lo siguen. Es la cabeza de la Iglesia Católica. Y que exprese que las diferentes religiones son el camino para llegar a Dios, está mintiendo y está llevando a la condenación a muchos. Y por eso es de la mayor responsabilidad para nosotros, con un espíritu de mansedumbre, de humildad, expresar que Jesucristo es el único camino al Padre, que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por Él. Y por eso en tiempos como estos, cuando los llamados a predicar la verdad predican la mentira, usted y yo debemos predicar la verdad. Usted y yo debemos atesorar la verdad. Jesucristo es la verdad. Pero por eso quiero hoy enseñar acerca de quién es Jesús. Dígale que está a su lado, ¿quién es Jesús? Y yo le pregunto, ¿quién es Jesús? Para decir, Dios es mi Salvador, vive en el cielo, yo lo busco. Pero debemos profundizar más acerca de quién es Jesús. ¿Qué dicen las Escrituras? Yo me quiero detener acerca de lo que dicen las Escrituras. Habrá otro tiempo, si me lo permiten, para enseñar qué dijo Jesús que era Él. Por supuesto, a través de la palabra, o lo que dice la palabra, o lo que los evangelios relatan de lo que dijo Él que era Él. Pero hoy me quiero detener acerca de qué dice la palabra de Dios que es Jesús. Amén. ¿Quién es Jesús? Y por eso quiero que vayamos al libro de los Hechos. Hechos capítulo 5, versículo 40. Hechos capítulo 5, versículo 40 al 42. El que lo tenga diga amén. Dijo amén porque ya lo tengo atrás. Así. Y dice la Biblia en Hechos capítulo 5, versículo 40, dice, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de acariciarlos, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio tristes y aburridos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo, el Dios viviente. Amén.
Tenemos que aprenderle mucho a la iglesia primitiva, hermanos. Nos falta mucho para ser como la iglesia primitiva. Yo creo que no había una iglesia más poderosa en la historia del cristianismo que la iglesia primitiva. Esta gente estaba llena del Espíritu Santo. Esta gente predicaba el evangelio con denuedo, con arrojo, con ímpetu. Esta gente oraba por los enfermos y los enfermos se sanaban. La sombra de los apóstoles sanaba. Increíble eso, tremendo. Jesús también sanaba, o su sombra sanó a una persona. Es decir, había cosas maravillosas en la iglesia primitiva. Había un mover del Espíritu Santo sin precedentes. Pero también, escuche esto, fue una iglesia muy perseguida. Una iglesia perseguida. La verdad siempre fue perseguida. Y lo que acabamos de ver en este relato es que estaba Pedro y Juan azotados por el concilio, azotados por la élite religiosa judía. Y estaban siendo azotados porque predicaban en el nombre ¿de quién? De Jesucristo. Incluso hay textos donde hablan que empezó a propagarse el evangelio fue perseguido y algunos pagaron para que no se conociese la verdad. Y hoy muchos, a causa de ese pago, aún no creen en la verdad. Aún hoy. Tremendo eso. Pero eran perseguidos. Pero esta gente tenía una revelación muy clara de quién era Jesús. La tenían tan clara que ellos fueron azotados y los intimaron, los amenazaron, les advirtieron que no siguieran predicando en el nombre. ¿En el nombre de quién? Pero dice la Biblia que ellos, una vez fueron azotados e intimados, amenazados, advertidos, se fueron gozosos. ¿Gozosos de qué? ¿Gozosos de qué? ¿De ser qué? ¿Seguir qué? No. ¿De qué estaban gozosos? De ser afrentados, o de ser mejor, dignos de ser afrentados por el nombre. Qué tremenda revelación. Esta gente estaba padeciendo persecución, aflicción, difícil, un tiempo difícil, pero se sentían gozosos de ser dignos de ser perseguidos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente tenía una revelación muy clara de quién era Jesús. Y usted y yo tenemos que tener una revelación clara de quién es Jesús para nosotros. Porque hoy hay estructuras de pensamiento, filósofos, predicadores que predican todo menos la verdad de Cristo. Uno de ellos es el relativismo que ha tomado la sociedad occidental. Y es una escuela de pensamiento que vino después de la Segunda Guerra Mundial. Porque antes de la Segunda Guerra Mundial se vivió lo que se llamó la modernidad, que viene desde el descubrimiento de América, desde la Reforma Protestante, desde el Renacimiento, donde se constituyen los valores de lo que se llamó la modernidad: fe en la verdad, fe en la ciencia, fe en el progreso. Pero cuando el ser humano, a través de la bomba atómica, se dio cuenta que la ciencia no los iba a hacer progresar, sino que los podía destruir, y empezó a rebatirse en las escuelas de pensamiento el tema o la discusión de las verdades absolutas, y se empezó a hablar de la verdad relativa. Todo es relativo, y viene lo que se llama la posmodernidad. Y hoy eso invade mucho nuestro pensamiento. Hoy Occidente está permeado por el pensamiento relativista, relativismo moral. Todo es relativo. ¿Cuáles son tus valores morales? Relativismo religioso. Hay miles de religiones. ¿De qué religión me hablas? Todo es relativo. Tú tienes una verdad, yo tengo otra verdad. Pero la palabra de Dios nos enseña que solo Jesucristo es la verdad. Eso es lo que le pasó al Papa. Tal vez estaba en una gira por Asia, encontrándose con un diálogo interreligioso con otras religiones, y en un sentido de pronto de
de hacer lo políticamente correcto, lo conveniente. Todas las religiones conducen a Dios. Pero es peligroso enseñar eso, porque la Biblia es clara en decir que solo Jesucristo es el camino al Señor, al Padre. Y por eso tenemos que enseñar acerca de Cristo, y por eso tú debes predicar a Cristo. Recuerde que Dios ha puesto en el corazón del pastor iniciar unos meses de evangelismo. ¿De quién vamos a hablar? Pues de Jesucristo. No vamos a hablar de tu milagro o lo que Cristo, sí, eso sirve, pero en esencia lo que cambia a un ser humano no es tu milagro o el milagro que Dios hizo en ti, o no es como tú llevas la vida cristiana, sino que realmente lo que toca un corazón, hermano, ¿qué hace que alguien sea tocado? Pues simplemente el mensaje de Cristo y la obra del Espíritu Santo. ¿Qué vamos a enseñar? Vamos a enseñar acerca de quién es Jesucristo, nuestro Salvador y nuestro Señor. Y con ese arrojo, como los discípulos, los apóstoles, ya en este caso, predicando el evangelio, incluso se sentían dignos de padecer sufrimiento por causa del evangelio. Pero entonces hablemos un poco acerca de quién es Jesús. Quiero hablarte un poco acerca de quién es Jesús. Lo primero que quiero decirte acerca de quién es Jesús es que Jesús vivía antes de estar en el vientre de su madre. Jesús vivía antes de estar en el vientre de su madre. Existía antes de su nacimiento. Y por eso vamos a la Biblia. Génesis capítulo 1. Génesis en el capítulo 1, versículo 26. Dice la Biblia, Génesis capítulo 1, el que está perdido es en la primera hoja de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 26, dice la Biblia. Entonces dijo, ¿qué dijo Dios? Hagamos. Diga conmigo, hagamos. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pregunto, ¿a quién está preguntando Dios? O a mejor, ¿a quién está diciendo Dios que hagamos? ¿A quién le está diciendo que hagamos? No le está diciendo a los ángeles, porque los ángeles no tienen una capacidad creadora. Le está diciendo a las tres personas de la Trinidad. El Padre le está diciendo al Hijo y al Espíritu Santo, hagamos. No dice haré, dice que hagamos. Pero también el texto muestra, dice que en el principio el Espíritu de Dios se movía. Desde el Génesis estamos hablando de ese misterio hermoso de la Trinidad. La Biblia en ninguna parte utiliza la palabra Trinidad, pero la revela desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Incluso en el Génesis capítulo 1 lo dice, hagamos al hombre. Hagamos esa alusión a que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo un solo Dios, se están manifestando en la creación. Y es lo mismo que dice Juan en el capítulo 1, versículo 1 en adelante. Juan capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice la Biblia, en el principio era el Verbo. En el principio era Jesús. Es decir, que Jesús es preexistente a su nacimiento. Pero no solo es preexistente a su nacimiento, sino que es preexistente a su creación. Estuvo en la creación, creó el universo. Dice la Biblia, volvamos, Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el Verbo. ¿Era quién? Jesús. Y el Verbo era con Dios. ¿Y el Verbo era qué? En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Si él estaba con Dios, pero también era Dios. Y continúa diciendo el texto, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios.
todas las cosas por Él fueron hechas. Vuelvo y lo leo. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron con ella. Jesús preexistió a su nacimiento, preexistió a la creación, existía antes de la creación, porque Jesús existe desde la eternidad y por la eternidad. Pero también importante esta verdad que nos habla Juan: Jesús era con Dios, pero a su vez Jesús era Dios. Y por eso podemos preguntarle a las religiones, porque yo te quiero decir, las religiones no te pueden salvar. Las iglesias, ninguna de ellas, incluyendo esta, no te puede salvar. Los predicadores, los líderes religiosos, los sacerdotes, los imanes y cualquier tipo de líder religioso no te puede salvar. El único que nos puede salvar es el Señor Jesucristo, el único camino al Padre, en el cual tenemos salvación y redención, y a Él damos toda la gloria. Surge una pregunta: ¿qué otro líder religioso ha estado antes de los tiempos? Y nos damos cuenta que el único es nuestro Señor Jesucristo, al cual bendecimos. Número 1, Jesús vivía antes de estar en el vientre de su madre. Pero también número 2, Jesús es la cabeza y primogénito de la creación. Jesús es la cabeza y primogénito de la creación. Vamos a la Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 14. Colosenses capítulo 1, versículo 14. Dice la Biblia: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible. Él es la imagen. Él se hizo hombre. Él habitó entre nosotros. Los hombres pudimos verle al azotado, al herido por Dios. Pero continúa diciendo: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito, diga conmigo, primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Pero algo tremendo que estamos observando aquí es que Jesús es el primogénito de la creación. Esto está escrito en un contexto judío, en un contexto hebreo, en el cual el primogénito en la cultura judía era el que terminaba administrando, siendo el mayordomo de los dueños, de los bienes de la familia. Cuando la Biblia habla del primogénito, muestra un modelo del que se constituía de administrador. Es decir, según Colosenses, habla que Jesús es el administrador y primogénito, hace alusión a la administración de la creación. Él administra y gobierna la creación. ¿Por qué Él administra y la gobierna? Porque por Él fue hecha. Él nos ha creado. Pero no solo por Él, sino que para Él fue hecha. De Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por Él fue hecha, pero no solo por Él fue hecha, sino para Él. Hemos sido creados por Él y para Él. Y Él es la cabeza de todo. Él es la cabeza y primogénito de la creación. Hebreos capítulo 1, versículo 1. Hebreos, un libro hermoso que habla acerca de la divinidad de Cristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas.
Tengámonos en ese versículo, vuelva y léalo. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios se había revelado a través de la voz profética de sus siervos, pero tuvo una mayor revelación, que es la que nos muestra el versículo 2. Dice: en estos postreros días, en el hoy, nos ha hablado por el Hijo, la imagen visible de Dios, el verbo tocante de vida. ¿Qué mayor revelación de Dios sino el mismo Dios manifestado a los hombres? Y dice: en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Jesús estaba con el Padre y el Espíritu Santo creando el universo, y por Él fue hecho el universo, y el Padre lo ha constituido como heredero de todo. Entonces, Jesús es la cabeza y primogénito de la creación. Dijimos, ¿qué fue lo primero que dijimos? Que Jesús vivía antes de ¿qué? ¿Antes de qué? De estar en el vientre de su madre, o antes de nacer. Lo segundo que dijimos es que Jesús es la cabeza y primogénito ¿de qué? De la creación. Tercero, Jesús nació de madre terrenal y un Padre celestial. Jesús nació de madre terrenal y un Padre celestial. Es decir, Jesús nació de una simiente divina. Si tú y yo creemos en la palabra de Dios, y si tú y yo creemos que la palabra de Dios es verdad, pues debemos creer que Cristo fue cimentado, fecundado por Dios en una virgen. Eso nos habla la doctrina cristiana. Es decir, que no tuvo naturaleza pecaminosa, porque su simiente es una simiente divina, no humana. Y por eso, al no tener una naturaleza pecaminosa, Jesús es un sacrificio perfecto, porque en Él no hubo pecado. ¿Qué pecado hubo en Jesús? No hubo ningún pecado. Y por eso, cuando Él murió y derramó su sangre, se consolidó como el sacrificio perfecto para que seamos salvos y libres de la condenación eterna y la maldición del pecado que hay en nosotros. Todos nosotros, simples pecadores, mortales y pecadores. Pero Cristo Jesús se hizo hombre. El Dios de los cielos se hizo hombre. Y entendemos por la palabra que Jesús era 100% Dios, o es 100% Dios, pero también fue 100% hombre. Tuvo carne humana, pero su simiente proviene de un Padre celestial. No tuvo una naturaleza pecaminosa. Es perfecto y era perfecto. Y fue el sacrificio perfecto para que nosotros fuéramos libres del pecado. Eso nos enseña la palabra de Dios. Y eso tenemos que aprenderlo, estudiarlo, entenderlo. Número 4. La Biblia nos enseña que Jesús es Dios. Jesús es Dios, pero también es el Hijo de Dios. Eso nos muestra la Biblia. Jesús es Dios, pero también a su vez es el Hijo de Dios. Mira lo que dice la Biblia, Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante. Juan capítulo 10, versículo 27 en adelante, dice la Biblia: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás. ¿Quién está hablando? Ni nadie las arrebatará de mi mano.
mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? Él reconoce a su Padre al ser su Hijo. Estamos entendiendo que Jesús es el Hijo de Dios. Número uno, pero mire lo que continúa diciendo. Volvamos y leamos el 29. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Pero mire lo que dice el versículo 30, pongámoslo aquí, dice, yo y el Padre, ¿qué? Léalo, ahí lo tiene. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué significa esto? Que Jesús no solo es el Hijo de Dios, sino también que Jesús es ¿qué? La unidad perfecta manifestada en la Trinidad de Dios. Jesucristo es el Dios de los cielos. Miren lo que dice el versículo 31. Entonces los judíos que no soportaban su mensaje volvieron a tomar piedras para apedrearle. No resistían que él dijera que era Dios y que era el Hijo de Dios. Yo y el Padre, uno somos. Jesús es Dios, pero también es el Hijo de Dios. Nos habla de la unidad perfecta que se expresa en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Jesús es Dios, pero también es el Hijo de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 12. Juan capítulo 12, versículo 42. Juan capítulo 12, versículo 42. Dice la Biblia, con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Mire, volvamos, leámoslo. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. Pero a causa de los fariseos, no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga. Eso no es lo que quiero decir, pero quiero hacer un paréntesis acá. Muchos creían que Dios o que Jesús era la verdad, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era Dios, pero tenían temor a confesarlo, tenían temor a reconocerlo, tenían temor a proclamarlo, porque valoraban más o apreciaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Eso es lo que dice el versículo 43. Mire, ¿qué dice el versículo 43? Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Muchos creían, aún gobernantes, dice este texto, creían en Jesús, pero no lo confesaban para no ser expulsados por los fariseos de la sinagoga. Hoy muchos creen en Dios, creen en Jesús, pero no lo confiesan porque tienen temor a perder su vida, sus privilegios, sus deseos. Pero hoy Cristo nos está llamando a tomar nuestra cruz y caminar con Cristo para su gloria. Pero continúa diciendo el versículo 44, dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, escuche eso, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me... ¿Quién lo envió? El Padre. Vuelve a leer esa parte, mire, dice, el que cree en mí, no cree en mí, sino cree en el que me envió. Pero continúa en el versículo 45 y dice, el que me ve y el que me ve, ve al que me envió. Porque Él es la imagen del Dios invisible, Jesús. Nuestros ojos lo vieron, o nuestra humanidad lo vio. Nosotros no lo vimos con nuestros ojos, pero dice, bienaventurados los que sin ver creyeron. Pero nuestra raza humana lo vio. Y dice el texto, y el que me ve, ve al que me envió. Jesús representó a Dios, es el enviado y es el Hijo de Dios. Pero mire lo que sigue diciendo
En Juan capítulo 14, versículo 7, más adelante, 2 capítulos más adelante, Juan capítulo 14, versículo 7. Mira lo que dice el texto: si me conocieses, lea esa parte, si me conocieses, también a mi Padre. ¿Cómo conocemos al Padre? Conociendo a Jesús. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y aparece un discípulo y dice lo siguiente: Felipe le dijo, Señor, Señor. Él le está explicando que si lo conocen a él, conoce al Padre. Si lo ven a él, ven al Padre. Y aún Felipe, después de que Jesús dice eso y que ha caminado con él y que ha recibido el mensaje, Jesús le dice, Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. La incredulidad de Felipe. Y dice Jesús en el versículo 9, miren lo que dice Jesús. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Tanto tiempo que has estado conmigo y no has conocido al Dios de los cielos, al Dios eterno. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Jesucristo es la imagen del Dios eterno. Jesús es el Dios vivo en forma visible para poder tener relación con nuestro Padre. Entonces recuerde, Jesús era Dios, como también era el Hijo de Dios. Número 5, el nombre de Jesús no tiene igual. El nombre de Jesús no tiene igual. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Filipenses capítulo 2, versículo 9. Dice la Biblia, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Mire, hermano y hermana, su nombre es un nombre sin igual, y delante de su nombre se doblará toda rodilla. Llegará el día, no me quiero extender en eso porque es el siguiente punto, pero llegará el día que toda rodilla se doblará. Pero yo estoy seguro, no porque sea subjetivo, sino porque creo en la palabra de Dios, que todos los que estamos aquí le hemos recibido, caminamos con Él. Hoy doblamos nuestra rodilla delante de nuestro Salvador y Señor, pero otros doblarán su rodilla ante su juez condenador. Porque hoy Cristo es el Salvador, pero llegará el día que será nuestro juez. Pero yo sé por el Espíritu Santo que Él dirá de los que estamos aquí, bien, buen siervo y fiel, dirá ese juez, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo del Señor. Pero de los que le hayan negado, le hayan aborrecido, lo hayan menospreciado, les dirá, siervos malos y negligentes, y al inútil echarle fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Hoy Cristo es nuestro Salvador, pero algún día, no algún día, pero un día será nuestro juez. Pero tenemos la recompensa que dice la Biblia, que los que hemos creído en Él, caminamos con Él, y como dice, mis ovejas oyen mi voz, dirá, buen siervo y fiel. Hoy es el Salvador, pero luego será el juez. Toda rodilla se doblará, unos ante su Salvador, otros ante su juez condenador. Todos confesarán que Él es el Señor, pero unos confesarán yéndose a la condenación eterna. Por eso quiero decirte, ¿has creído en Jesucristo?
como el único camino a Dios. Y entonces el texto continúa. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre. ¿Cuántos creen que tiene un nombre poderoso? Que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y también debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué significa Jesucristo? ¿Qué significa Jesús? A ver, iglesia. ¿Qué significa el nombre Jesús? Muy bien, Salvador. ¿Y qué significa Cristo? El ungido. Sí, Señor, el ungido. Y ya después dice Jesucristo es el Señor, que utiliza la palabra Kyrios. Eso lo voy a, si me dan la oportunidad, lo enseñaría el otro domingo. Kyrios era una figura jurídica griega y romana también. Kyrios era el amo, el Señor. El contexto romano y griego, como le enseñó el pastor Tapia hace 15 días, era muy machista. El cristianismo dio más libertad a la mujer. Pero en esencia el Kyrios era como el esposo que era el dueño de la mujer y era el amo de todos sus bienes. Y cuando Pablo utiliza Señor o Kyrios, significa que Él es el dueño de todo lo que somos. Jesucristo es el Señor. Entonces Jesús es ¿qué? Salvador. Cristo, el ungido. El ungido. Lucas capítulo 24, Lucas capítulo 24, versículo 45. Lucas capítulo 24, versículo 45 en adelante, dice la Biblia, entonces, lea conmigo, les abrió el entendimiento. Volvamos y leamos esa parte todos. Entonces, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo, el ungido, padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre, porque su nombre no tiene un nombre sin igual, o es un nombre sin igual, no tiene alguien igual. Y dice, y que se predicase en su, nosotros predicamos ¿en quién? En el nombre de Cristo, de Jesús. ¿Usted recuerda cuando los jóvenes fueron a liberar? ¿Sí lo recuerda? Y entonces decían, en el nombre del que predica ¿quién? Pablo. Y entonces los demonios le dijeron, a Pablo lo conocemos, a Cristo lo conocemos, porque los demonios hoy en el nombre de Jesús temen, tiemblan y huyen. Pero a ustedes no los conocemos. Porque nosotros no venimos a predicar nuestro mensaje. Nosotros no venimos a predicar nuestros conceptos. No venimos a predicar nuestras experiencias cristianas. Nosotros venimos a predicar a Jesucristo y a este resucitado. Es el único que convence. Es el único que toca por la obra del Espíritu Santo. Y es el único que puede saciar, que puede alimentar y que puede salvar nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu. Y que se predicase en su nombre. ¿Qué se predicase? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando en Jerusalén. El nombre de Jesús es el nombre del Dios vivo. Es el nombre poderoso que es sobre todo nombre. Dice la Biblia que si pedimos al Padre en su nombre, ¿Él qué? Él lo hará, Él responde. Pero pedimos ¿en qué? Por supuesto, pedimos conforme a su propósito, conforme a su voluntad, pero dice la Biblia que pidamos en su nombre, porque no hay un nombre como el nombre de Jesús. Es un nombre sin igual. Mire,
Voy a leer un texto de lo que está sucediendo hoy aquí en este lugar. Mateo, vaya a la Biblia, Mateo capítulo 18. Mire, hemos leído hartos textos bíblicos. Mateo capítulo 18, versículo 20. Mateo capítulo 18, versículo 20. Es lo que dice la Biblia. Y es lo que está sucediendo en este momento, en este lugar. Dice la Biblia, porque donde están dos o tres congregados, ¿en qué? No hay un nombre igual al nombre de Cristo. Donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Él está en este lugar, en medio de nosotros. Alábelo, más fuerte ese aplauso. Mire, algo poderoso. Cuando Jesús leía al profeta Isaías, decía: el Espíritu de Dios está sobre mí. ¿Usted sabía que Dios está sobre nosotros? Que el Espíritu de Dios, pero también Jesús está sobre nosotros. Está sobre nosotros en este momento. Pero acabamos de leer ese texto que dice que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él está en medio de nosotros. Está sobre nosotros, está en medio de nosotros, pero también algo poderoso, está en nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dice la Biblia que a Él en su misericordia, que a Él en su infinita gracia, le ha placido depositar su gloria en vasijas de barro. ¿Y sabe quién son esas vasijas de barro? Usted y yo. Donde el Dios de los cielos le ha placido depositar su gloria en cada uno de nosotros. Yo recuerdo que el pastor Arboleda nos contaba una anécdota. Él fue a Tierra Santa. No sé a qué fue, me imagino que a una excursión en Tierra Santa. Pero contaba que él estaba predicándole el evangelio a unos judíos. Se dio la oportunidad por el viaje. Y era una pareja de esposos, que uno era un militar del ejército israelí y su esposa. Y entonces que a ellos les llamó poderosamente la atención cuando él, predicándoles el evangelio, les dijo: es que Dios habita dentro de mí. No lo entendían. Y le decían, estaban en el aeropuerto, ya tenía que salir para acá, le decían: no, venga, explíquenos más, ¿cómo es eso que Dios está dentro de usted? Y entonces le decía, no, es que no tengo tiempo, es que me voy, me va a dejar el avión. Decía, no importa, yo le pago el hotel, le pago el avión, pero quédese y explíquenos cómo es eso que Dios habita dentro de usted. Pues mi hermano y mi hermana, le quiero decir que la Biblia dice que Dios le ha placido depositar su gloria en su vida. Es decir, que Él no está solo sobre nosotros, también está en medio de nosotros en este momento, pero también está dentro de nosotros y le damos la gloria. ¿Por qué no le adora? Adórelo a Dios, abra su boca y adórelo, dígale: Padre, te adoramos. Padre, te bendecimos. Padre, te honramos. Todas las glorias para ti. Póngase en pie, adore a Dios, bendígalo. No he terminado, pero vamos a adorar a Dios en este tiempo. Adórelo porque su presencia está en este lugar. Su presencia está en medio de este pueblo, pero su presencia está en tu corazón. Adórale, adórale. Levanta tus manos al cielo y bendícele. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, gloria a Dios. Quiero levantar mis manos. Quiero levantar mi voz. Aleluya, gloria a Dios. Ofreciendo a ti mi vida. En santidad de amor, Padre, solo a ti te ofrezco
mi vida y mi corazón, y me poso en tu presencia en adoración. Levanta tus manos al cielo, dile: Padre, te adoramos. Padre, bendecimos tu nombre. Padre, te glorificamos. Levante su voz al cielo y adórelo ahí donde está. Bendiga su nombre, glorifíquelo, alábelo. Tú eres el Señor. Recibe toda la gloria, toda la alabanza, toda la adoración, la honra te pertenece. Aleluya, aleluya. Entra en ese fluir de adoración y bendice su nombre. Has venido a este lugar a adorarlo. Has venido a este lugar a bendecirlo. Has venido a este lugar a proclamarle como el Señor. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Oh, santo es tu nombre. Aleluya. Dile: Padre, yo te ofrezco. Padre, solo a ti te ofrezco mi vida y mi corazón. Y me poso en su presencia. Y me poso en tu presencia. Cántale en adoración. Aleluya. En adoración. Oh, aleluya, gloria a Dios. Dile fuerte: Hijo de Dios. Señor Jesús. Recibe hoy toda la gloria. Aleluya. Hijo de Dios, recibe la gloria, aleluya. Recibe hoy toda la gloria, la honra y honor. Gracias, Señor, por tu presencia en este pueblo. Dile: te adoro, Señor. Te bendigo, te glorifico. Señor Jesucristo, eres el Dios y eres el Rey de nuestras vidas. Dele ese fuerte aplauso al que vive y reina. Tome asiento. Ya vamos a terminar. Podemos preguntarle a las religiones, a todas ellas, a las iglesias, a todas ellas, ¿dónde está su líder? Pero nosotros podemos decir con toda convicción que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Está a la diestra del Padre, pero también está dentro de nuestro corazón. Mateo capítulo 10, versículo 19. Diciendo Jesús: mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Jesús lo decía en un contexto de persecución, pero yo le digo a usted, Dios le va a dar las palabras cuando le hable a otro de Jesús. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán con los padres y los harán morir. ¿No es lo que estamos viviendo hoy? Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Hoy aborrecen el nombre del Señor.
Hoy causa polémica decir que Jesucristo es el único camino. Ofende a muchos. Y eso es lo que decía el texto, nos decía a nosotros: si seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Voy a detener un poquito más adelante sobre eso, pero lo que te quiero decir es que nosotros, los que le amamos, los que le hemos recibido como el Señor, nunca nos debemos avergonzar de nuestro Señor Jesucristo. Sexto, Jesús, como lo expresé hace unos minutos, volverá como juez de toda la humanidad. Jesús volverá como juez de toda la humanidad. Mateo capítulo 25, versículo 31. Mateo capítulo 25, versículo 31, dice la Biblia: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, vendrá como rey y como juez. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Versículo 32: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. ¿Recuerda cuando habla del trigo y de la cizaña? Llegará el día que se separará el trigo de la cizaña, pero acá lo ilustra a través de que llegará el día que el mismo Señor separará a sus ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su. Versículo 34: entonces el rey Jesús dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Como lo dije hace unos minutos, hoy Jesús es el Salvador de toda la humanidad, pero llegará el día que será el juez de todas las naciones. Y hoy, como lo dije hace unos minutos, ha sido polémico proclamar que Jesucristo es el único camino al Padre. Pero lo cierto es que Jesús se autoproclamó como el único camino a Dios, el único camino al cielo y el único camino a la salvación. Lo que fue incómodo para los saduceos en el tiempo de Jesús, incluso en la época de los Hechos de los Apóstoles, pagaban dinero para que no se difundiera la verdad. Querían comprar a los cristianos con dinero. Hoy también causa polémica. Hoy a la gente no le gusta escuchar que Jesús es el único. Se genera una policracia ahí, como políticamente correcta, donde todo se trata de ser un buen ser humano. Lo importante es ser un buen ser humano. Lo importante es ser bueno, cuando no hay ninguno bueno, solo Dios. Lo importante es tener paz con todos, cuando la Biblia es clara y dice que solo Jesucristo es el camino, es la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Ninguna iglesia, ningún predicador, ningún pastor, ningún líder espiritual. El único camino al Padre se llama nuestro Señor Jesucristo, y no hay otro camino, no hay otro por medio del cual podamos reconciliarnos con Dios. La pregunta en esta mañana es: ¿tú has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Cristo vive dentro de tu corazón? Tranquilos, no me lo respondan. Respóndanselo ustedes. ¿Caminas con Cristo? ¿Él es tu Señor? ¿Él es tu Salvador? ¿Él es mi Señor? ¿Él es mi Salvador? Dice la Biblia: mas a todos los que creyeron y a los que creen en su, no hay un nombre sin igual, o no hay un hombre igual a Él, nombre sin igual. Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios.
Y quiero terminar con 2 mensajes. Uno, para el que no está caminando con Cristo en este momento. La Biblia dice: yo estoy a la puerta y llamo. La puerta del corazón. Dios está llamando a la puerta del corazón de algunos en este lugar. Y dice la Biblia que si tú abres la puerta, Él entrará. Cenará contigo, cenará con Él y Él conmigo, dice. Pero vas a disfrutar de la vida abundante, del gozo de la salvación. Pero también tengo otro mensaje para el que ya camina con Cristo. Hoy, los que están llamados a predicar la verdad, muchos están predicando la mentira. ¿Dónde está tu fe? Tu fe no puede estar en el pastor, no puede estar en el líder, no puede estar en tu papá o en tu mamá. Tu fe debe estar cimentada en Cristo, que es la roca. Tus ojos deben estar puestos en Cristo, el autor y consumador de la fe. Pongámonos en pie y quiero orar.